Esto en la PCM, ahí se encuentra Gustavo Malma, con quien nos vamos a poner en contacto de inmediato. Gustavo, buenas tardes. Ha concluido la sesión número 128 del Consejo de Ministros. Gracias, Julio. Buenas tardes. Ha culminado la sesión número 128 del Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Ollanta Humala Tazo. Han hecho su ingreso a la sala de prensa del Consejo de Ministros el premier Juan Jiménez Mayor, acompañado de los ministros de Vivienda René Cornejo, el ministro del Interior Wilfredo Pedraza, el ministro de Economía Luis Castilla, el ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva y el ministro de Agricultura Bon Gese para dar alcance de los acuerdos adoptados en esta sesión. Escuchemos. Donde va a promover las inversiones en el país, va a promover la cooperación con el gobierno chino hacia el Perú, y se ha dado cuenta de las tareas importantes que va a realizar el ministro también de Relaciones Exteriores, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Transportes y el ministro de Agricultura, que también va a viajar a China. También hemos evaluado la situación general de seguridad del país, el problema de la parada, que preocupa hondamente al gobierno. Se ha analizado el problema de esta sentencia judicial, el Poder Ejecutivo respetuoso de las sentencias judiciales, pero también crítico por derecho propio de lo que éstas contienen, va a formular, en el caso del Ministerio del Interior, la impugnación correspondiente, que debe haber sido ya presentada, a efectos de que el superior jerárquico de este juez, cuyo fallo es cuestionable desde nuestro punto de vista jurídico, pueda ser revertido y, por supuesto, reponerse las cosas a la situación jurídica a la que pertenece. Un habeas corpus no puede generar este tipo de circunstancias que desestabilizan las acciones de gobierno y que ponen orden en el país. El día de hoy hemos aprobado también importantes medidas y proyectos en cuanto a seguridad ciudadana. El ministro del Interior va a dar cuenta. Uno de los temas importantes que el país está esperando es el del patrullaje a pie, que el día de hoy se ha establecido con medidas concretas de orden presupuestal, también aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de recuperar el famoso tema del franco retén. Se ha aprobado el día de hoy un proyecto de ley que aprueba la Ley de Ordenación y Funciones del Ministerio de Agricultura, que convierte al Ministerio de Agricultura en Ministerio de Agricultura y Riego. El ministro de Agricultura va a poder dar detalles respecto a esta modificación. Se han aprobado también dos proyectos de ley importantes en el tema de seguridad ciudadana: el proyecto que precisa el delito de marcaje o reglaje, y también un proyecto muy importante. Bien, tenemos información en vivo desde la PCM. Vamos con esta información inmediatamente. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Efectivamente, es la sesión número 128 del Consejo de Ministros que ha concluido hace unos instantes. Tenemos entonces la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, de Comercio Exterior y Turismo, Vivienda, Interior, Agricultura y Economía. Vamos a escuchar entonces los importantes anuncios del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Juan Jiménez Mayor. Buenas tardes. El día de hoy concluyó la sesión del Consejo de Ministros. Hemos abordado una agenda importante de evaluación de la política general del gobierno. Se ha dado cuenta del viaje del presidente a China, un viaje oficial, donde va a promover las inversiones en el país, va a promover la cooperación con el gobierno chino hacia el Perú, y se ha dado cuenta de las tareas importantes que va a realizar el ministro también de Relaciones Exteriores, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Transportes y el ministro de Agricultura, que también va a viajar a China. También hemos evaluado la situación general de seguridad del país, el problema de la parada, que preocupa hondamente al gobierno. Se ha analizado el problema de esta sentencia judicial, el Poder Ejecutivo respetuoso de las sentencias judiciales, pero también crítico por derecho propio de lo que éstas contienen, va a formular, en el caso del Ministerio del Interior, la impugnación correspondiente, que debe haber sido ya presentada, a efectos de que el superior jerárquico de este juez, cuyo fallo es cuestionable desde nuestro punto de vista jurídico, pueda ser revertido y, por supuesto, reponerse las cosas
a la situación jurídica a la que pertenece. Un habeas corpus no puede generar este tipo de circunstancias que desestabilizan las acciones de gobierno y que ponen orden en el país. El día de hoy hemos aprobado también importantes medidas y proyectos en cuanto a seguridad ciudadana. El ministro del Interior va a dar cuenta. Uno de los temas importantes que el país está esperando es el del patrullaje a pie, que el día de hoy se ha establecido con medidas concretas de orden presupuestal, también aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de recuperar el famoso tema del franco retén. Se ha aprobado el día de hoy un proyecto de ley que aprueba la Ley de Renovación y Funciones del Ministerio de Agricultura, que convierte al Ministerio de Agricultura en Ministerio de Agricultura y Riego. El ministro de Agricultura va a poder dar detalles respecto a esta modificación. Vamos con el desarrollo de las noticias. Les contamos que el presidente del Consejo de Ministros y el titular del Interior, Wilfredo Pedraza, se pronunciaron sobre el fallo a favor de los comerciantes de La Parada. Cuando decimos que somos respetuosos, es que somos respetuosos de un poder del Estado que ha emitido una orden judicial. Pero somos críticos de esa resolución, muy críticos de esa resolución, porque creemos que es absolutamente inapropiada y además no se ajusta a derecho. En un habeas corpus nosotros no entendemos cómo es posible que se pueda establecer una reposición de las personas dentro de un local como el que se está planteando en el caso de La Parada. Y por supuesto, acudiendo a la ley, el gobierno, en el caso del Ministerio del Interior, que es quien representa al gobierno en este tema, ha impugnado esta resolución judicial como corresponde y esperamos que la Sala Superior revoque esta resolución y la deje sin efecto, porque consideramos que es un exceso lo que ha hecho el juez. Una sentencia, para ser válida, tiene que ser adecuadamente fundamentada, y las razones que se han puesto en esta sentencia no son, desde el punto de vista jurídico para el Poder Ejecutivo, fundamentadas en derecho. De tal manera que nosotros consideramos que es irrita desde esta perspectiva y esperamos que sea la Sala Superior la que reconduzca este procedimiento y lo vuelva conforme a ley. En el caso concreto que usted señala respecto al orden público que tiene que mantener el Poder Ejecutivo y el Estado, eso es una facultad irrenunciable del gobierno. El gobierno no puede renunciar a ejercer el orden público y hacer que los derechos fundamentales de las personas se cumplan por igual para todos. De tal manera que el resguardo policial que se está realizando, no solamente en ese lugar, sino en todo el país y en todas las ciudades, se va a mantener, porque eso es una responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo y, por supuesto, de la Policía Nacional del Perú. El Ministerio del Interior, en su oportunidad, interpondrá el recurso de apelación que corresponda. Esperamos una pronta notificación de esa sentencia. Lo hemos conocido a través de los medios, de manera que lo correcto es que nos notifiquen. En segundo lugar, tenemos la más absoluta confianza en el que el Poder Judicial, en la instancia superior correspondiente, revoque una sentencia que es a todas luces prevaricadora. Un habeas corpus es una garantía que defiende la libertad de las personas. Sin embargo, el argumento central de esta sentencia pasa por la evaluación de la calidad del operativo policial, que no se puede discutir ciertamente en un habeas corpus. Pasa por definir si el uso de ese terreno del ex mercado mayorista debe ser un parque o un mercado. Ese tema es un asunto que se debate, en todo caso, se debería debatir en otra instancia judicial. Y el jefe del gabinete, Juan Jiménez, manifestó que la resolución que beneficia a los comerciantes de La Parada fue impugnada por el Ministerio del Interior por considerarla un exceso. Veamos sus declaraciones. Cuando decimos que somos respetuosos, es que somos respetuosos de un poder del Estado que ha emitido una orden judicial. Pero somos críticos de esa resolución, muy críticos de esa resolución, porque creemos que es absolutamente inapropiada y además no se ajusta a derecho. En un habeas corpus nosotros no entendemos cómo es posible que se pueda establecer una reposición de las personas dentro de un local como el que se está planteando en el caso de La Parada. Y por supuesto, acudiendo a la ley, el gobierno, en el caso del Ministerio del Interior, que es quien representa al gobierno en este tema, ha impugnado esta resolución judicial como corresponde y esperamos que la Sala Superior
revoque esta resolución y la deje sin efecto porque consideramos que es un exceso lo que ha hecho el juez. Una sentencia, para ser válida, tiene que ser adecuadamente fundamentada y las razones que se han puesto en esta sentencia no son, desde el punto de vista jurídico para el Poder Ejecutivo, fundamentadas en derecho. De tal manera que nosotros consideramos que es irrita de esta perspectiva y esperamos que sea la Sala Superior la que reconduzca este procedimiento y lo vuelva conforme a ley. Les contamos que el jefe del gabinete, Juan Jiménez, dijo esperar que se revoque el fallo que favorece a los comerciantes de La Parada. En conferencia de prensa cuestionó que esta decisión judicial desestabilice las acciones del gobierno. Cuando decimos que somos respetuosos, es que somos respetuosos de un poder del Estado que ha emitido una orden judicial. Pero somos críticos de esa resolución, muy críticos de esa resolución, porque creemos que es absolutamente inapropiada y además no se ajusta a derecho. En un habeas corpus nosotros no entendemos cómo es posible que se pueda establecer una reposición de las personas dentro de un local como el que se está planteando en el caso de La Parada. Y por supuesto, acudiendo a la ley, el gobierno, en el caso del Ministerio del Interior, que es quien representa al gobierno en este tema, ha impugnado esta resolución judicial como corresponde y esperamos que la Sala Superior revoque esta resolución y la deje sin efecto porque consideramos que es un exceso lo que ha hecho el juez. Una sentencia, para ser válida, tiene que ser adecuadamente fundamentada y las razones que se han puesto en esta sentencia no son, desde el punto de vista jurídico para el Poder Ejecutivo, fundamentadas en derecho. De tal manera que nosotros consideramos que es irrita de esta perspectiva y esperamos que sea la Sala Superior la que reconduzca este procedimiento y lo vuelva conforme a ley. En el caso concreto que usted señala respecto al orden público que tiene que mantener el Poder Ejecutivo y el Estado, eso es una facultad irrenunciable del gobierno. El gobierno no puede renunciar a ejercer el orden público y hacer que los derechos fundamentales de las personas se cumplan por igual para todos. De tal manera que el resguardo policial que se está realizando, no solamente en ese lugar, sino en todo el país y en todas las ciudades, se va a mantener, porque eso es una responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo y, por supuesto, de la Policía Nacional del Perú. Ahí está, entonces. Tras la sesión del Consejo de Ministros, el jefe del gabinete, Juan Jiménez, respondió en conferencia de prensa a las declaraciones del expresidente Alan García. Veamos qué fue lo que dijo el premier. Bueno, nosotros no estamos en ninguna batalla política en relación a las tareas de fiscalización del Congreso. Entendemos que ese es un procedimiento parlamentario usual. La labor de fiscalización corresponde a los parlamentarios y en este caso además a este grupo de trabajo especial. El Poder Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en el mismo y ojalá que el nerviosismo probablemente que algunas personas tienen en relación a la fiscalización no debería provocar este tipo de circunstancias. Yo quiero recordar una famosa frase que se dijo: quien nada debe, nada teme, ¿no? Algo así. Bueno, esperemos que eso sea siempre así y creo que la labor de fiscalización del Congreso tiene que realizarse. Nosotros como ministros estamos permanentemente a disposición del Congreso y ojalá que todo ciudadano que sea investigado haga lo mismo. Esperemos que esto no sea parte del nerviosismo de candidatos presidenciales que están ya en este momento lanzando candidaturas. Entonces, no queremos politizar el tema, que se quede en el ámbito de la fiscalización del Congreso, que es donde corresponde.